Pero a estas funciones constitucionales que tiene ya la Comisión Nacional, a saber, ser órgano de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en el ámbito federal, ser el órgano superior del sistema no jurisdiccional de derechos humanos con respecto de los órganos locales de los estados y del Distrito Federal, así como también la facultad que viene desde el 92 y que no he mencionado, de el poder presentar denuncias ante quien corresponda en caso de haberse cometido algún delito o estar en presencia de alguna conducta delictuosa. A todo esto, los autores de la reforma de derechos humanos, entre ellos el también lamentablemente recientemente fallecido exministro, ministro en retiro y diputado federal, don Juventino B. Castro, tomaron la decisión de, en la Cámara de Diputados, porque es la Cámara que se discutió donde se discutió el tema, trasladar la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar graves violaciones a las garantías individuales a petición del presidente de la República, de alguna de las cámaras del Congreso o de un gobernador de un estado, pasar esta facultad de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, trasladarla al artículo 102, apartado B, para que sea ahora la Comisión Nacional la que lleve a cabo esto. Sobre este tema de la investigación de graves violaciones a las garantías individuales, en su momento, el caso de Aguas Blancas es muy rico en la interpretación que hizo la Corte, porque hasta ese momento la Suprema Corte de Justicia solamente había conocido o había resuelto investigar un caso, el caso de una masacre ocurrida en los años 40 en la principal plaza de la ciudad de León, en donde elementos de la policía desde las azoteas de la plaza dispararon contra manifestantes sinarquistas. Y bueno, eso provocó una investigación por parte de la Suprema Corte. Pero la Corte, después de ese caso de los años 40, ante cualquier petición de investigación de graves violaciones de garantías individuales, prefería no ocuparse, prefería hacerse a un lado. El 68, el halconazo, el 71. Y bueno, en el año 96, el presidente Zedillo, pretendiendo quitarse de encima el problema de Aguas Blancas y no proceder contra el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, decide darle este asunto a la Suprema Corte. La Suprema Corte siempre había planteado el problema de que esto no era una facultad, no puede ser una facultad de la Corte como tal, porque la Corte quedaba como un órgano de investigación y no como un órgano jurisdiccional, o sea, como un órgano que resuelve controversias, sino que se le daba la facultad a la Corte para nombrar un juez de distrito o un magistrado de circuito o cualquier otra persona con calidad de investigadora para que determinara si había o no graves violaciones a las garantías individuales. Pero la Corte no se pronunciaba sobre el informe, o sea, la Corte únicamente conocería el informe y lo mandaría a quien lo había solicitado. O sea, si lo pedía el presidente, la información se le devolvería al presidente de la República y ya. ¿Podría consignar? No. ¿Podría otorgar un amparo? Tampoco. Entonces la Corte, de ellos mismos reconocían, no tenía un papel muy feliz, que digamos, o sea, conocía de la investigación, pero ni siquiera podía votar sí o no, o está correcta o no está bien integrada, o había responsabilidades penales, porque alegaba que a la larga el asunto podría llegar otra vez a la Corte por la vía de amparo, o sea, que el asunto afectara la futura imparcialidad de la Corte para conocer del caso de las responsabilidades de quienes hubieran intervenido en la grave violación de garantías individuales. Por eso es de que la Corte siempre consideraba, a partir de ese caso y de otros que se le fueron presentando,
que lo mejor era pasar el asunto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Concedido. O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora, de acuerdo al último párrafo del artículo 102 constitucional, y me voy a tomar la libertad de leer, establece que podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Recuerden que estamos en la reforma de junio del año pasado. Se quita garantías individuales. Cuando así lo juzgue conveniente, o sea, de oficio, y este es un gran cambio, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal, esta es una innovación, o las legislaturas de las entidades federativas. Aquí hay un problema constitucional porque la Asamblea Legislativa pues podría pasar por legislatura, pero no lo es. La podríamos enclavar a partir de que se menciona a entidades federativas y el Distrito Federal es entidad federativa. Bueno, ahí está la facultad de la Corte. Y lo que esperábamos, y miren que ya pasó un año, hoy es día 15, o sea, aparte de ser Santa Quincena, hoy tenemos ya un año y casi 10 días de la reforma, 9 días de la reforma, y lo que no hemos visto es una ley reglamentaria de este último párrafo del artículo 102, apartado B de la Constitución. Es más, para quienes todavía no hayan hecho su proyecto terminal, ahí tienen una buena idea, o sea, la necesidad de una ley reglamentaria del último párrafo del 102, apartado B de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Primero, porque la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no contiene el supuesto, no regula más que la investigación en casos eminentemente individuales. Y aquí estamos hablando de una situación pues que puede ser desde lo individual hasta lo colectivo. Y cuando se trata de lo colectivo, pues obviamente un caso como el de Aguas Blancas, o casos tan terribles como los ocurridos en Atenco o los ocurridos en Oaxaca hace 6 años, obviamente obligan a técnicas de investigación específicas y no como la Suprema Corte lo hizo durante las ocasiones del 96 hasta el año pasado, en que cada vez que se le presentaba un asunto de grave violación a las garantías individuales, invocaba la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civil, de Procedimientos Penales, en lo que resultara aplicable. Bueno, yo sí pienso que sobre esto debe haber una ley reglamentaria, ¿sí? La necesitamos, porque obviamente vivimos un momento difícil del país, y probablemente el próximo año se conozcan muchas cosas que tal vez hoy desconocemos y que propicien la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar graves violaciones a los derechos humanos. No es el caso de una persona o tal vez de un grupo de personas muy bien identificadas en asuntos de orden penal, que solamente son asuntos muy importantes, pero que obviamente se sustancian con el procedimiento de queja, sino que hablamos de cuestiones que pueden afectar, y lo vimos el día de ayer, o sea, el día de ayer aparece otro periodista muerto en Veracruz, a pesar de los operativos de Veracruz Seguro, Guerrero Seguro, Morelos Seguro, Guapo Segura, o sea, con todos sus operativos, con todos sus instrumentos que elaboran desde la Procuraduría, pues ya la Procuraduría, más que consignar, parece que elabora boletines de reprobación y que lamentan los acontecimientos, cuando pues lo que queremos ver es una actuación siempre, claro, apegada a derecho, pero que no se quede nada más en boletines de prensa o en actitudes muy serias ante los medios, y este asunto ya se nos olvidó porque vendrá otro más grave más adelante. Yo sí pienso que necesitamos una ley reglamentaria, y obviamente
con la reforma, pues pensábamos que vendrían las necesarias reformas sobre la temática de derechos humanos. Y sucede que por ahí, durante todo el fin del año pasado, el periodo ordinario de septiembre-diciembre del año pasado y el actual de febrero a abril del Congreso de la Unión, por los periódicos y por la Gaceta Parlamentaria nos enteramos que venía una reforma a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, el término Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de la reforma del 99, es donde se le cambió el nombre. Y tal vez pensando en que el día de hoy tenía yo que venir a platicar con ustedes, más que el presidente Calderón, yo creo que don Alejandro Boare dijo, pues hoy que Miguel va a ir a hablarles sobre la Comisión Nacional, pues hoy publicamos en el Diario Oficial de la Federación la reforma, y aquí está la reforma. ¿Qué es lo que nos decían los periódicos sobre la reforma? Que, como muchas veces dicen los políticos, ahora sí, esta es una reforma de avanzada. Y sobre todo, aquí es hacerle caso a, y lo digo con todo respeto, aunque yo me parezco un candidato político que por ahí circula, y cada vez que dice, con todo respeto, y viene al caso. Muchas veces hay, no sé si de buena o mala fe, quiero entender que de buena fe, hay quien sostiene que no basta con las recomendaciones, sino que la Comisión Nacional directamente diga, fue él es el violador de derechos humanos, él es el servidor público, y decreta la nulidad del acto, la revocación del acto, deja insubsistente el acto, y además lo consigna ante el ministerio, lo consigna ante el juez. O sea, ni siquiera pasa por el Ministerio Público, ya directo hacia el juez. Que eso sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eso sea el Ombudsman. Podemos hacer eso y lo podemos construir perfectamente, porque como decía mi maestro Antonio Martínez Báez, el papel aguanta todo. Y podemos hacer una reforma de ese tamaño. Pero malas noticias, eso ya entonces, si hacemos algo así, ya no le digamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ombudsman, ya no lo es, deja de serlo, ¿sí? Sería una especie de competidor del Ministerio Público, punto, ¿sí? Porque el Ombudsman, y yo sé que suena tal vez hasta utópico o fuera de la realidad lo que voy a decir, pero es que así es la institución del Ombudsman. El Ombudsman solamente emite recomendaciones y se espera que esas recomendaciones sean atendidas por las autoridades. La primera vez que el Ombudsman obtuvo un lugar, o mejor dicho, la Comisión de Derechos Humanos obtuvo un lugar en la ley, no fue en la reforma del 92, fue una reforma en 1991 a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, que establecía dentro de las obligaciones de los servidores públicos el atender los requerimientos y recomendaciones de las comisiones protectoras de derechos humanos. De no atenderlo, solamente el servidor público incurriría en responsabilidad administrativa. El quid de la reforma